El pasado septiembre, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, advirtió que el gobierno federal podría estar cerca del impago, es decir, que se quedaría sin dinero si el Congreso no aprobaba elevar el techo de la deuda. Dicho de otra forma, que si el Congreso no autorizaba a aumentar la deuda del gobierno por encima de los 28.4 billones de dólares, que era el límite vigente, entonces el gobierno no tendría ingresos para pagar sus deudas, salarios y demás gastos. En pocas palabras, quedaría en bancarrota. Por eso hay dos preguntas para abordar. ¿Qué es eso del techo de la deuda y si realmente Estados Unidos podría ir a la quiebra? Cuando el gobierno gasta más de lo que recibe en ingresos, se genera un déficit público, y para cubrir ese déficit el gobierno pide prestado dinero a inversionistas, fondos de inversión, fondos de pensiones e incluso a otros países. La suma de todos esos préstamos, esos compromisos que el gobierno tiene con instituciones, personas y países se denomina deuda pública. Pero en Estados Unidos existe algo llamado el techo de la deuda. Significa que hay un límite a la deuda que puede obtener el gobierno. En el país norteamericano ha existido siempre esa discusión si debe haber deuda, si es buena o mala o si se debe pagar pronto o no. De hecho, hubo un presidente en 1829, Andrew Jackson, quien odiaba tanto la deuda que decidió pagarla por completo. Pero un gobierno sin deuda no duraría mucho. Eran épocas de guerras y conflictos que requerían importantes recursos, y para bien o para mal Estados Unidos necesitaba endeudarse. Entonces, a pesar de que nunca se pudo eliminar la deuda por completo, sí había un estricto control por parte del Congreso sobre cómo y cuánto podía endeudarse el gobierno. Antes de la Primera Guerra Mundial, el Congreso debía aprobar prácticamente cada decisión de préstamo. Por ejemplo, si el gobierno se quería endeudar para construir un puente, ese endeudamiento tenía que ser aprobado minuciosamente por el Congreso. Si días después quería adquirir otro préstamo para comprar armamento, nuevamente tenía que ser autorizado por el Congreso. Este mecanismo se utilizó hasta la Primera Guerra Mundial, porque pensemos cuántas decisiones de gasto se toman durante una guerra. Se volvía muy complejo pedir al Congreso autorización para aprobar nuevo endeudamiento cada vez que se quería comprar nuevos equipos, tanques, aeronaves, etc. Debido a esto, el Congreso concedió más flexibilidad al gobierno para endeudarse, y finalmente estableció un techo global de deuda. Con esto el Congreso pasaba de aprobar cada préstamo que se hacía a autorizar un límite total para la deuda. Sin embargo, este techo a la deuda del gobierno federal no ha cumplido durante varias décadas su misión de controlar el crecimiento de la deuda nacional. Cada año, e incluso varias veces al año, el gobierno tiene que pedir al Congreso que aumente el techo de la deuda para poder prestar más. Desde su creación, este límite ha tenido que ser elevado o suspendido más de 100 veces. Solo desde 1960 lo han modificado 78 veces, tanto con presidentes republicanos como demócratas. Antes la deuda solía cumplir un ciclo, aumentaba en épocas de crisis y disminuía en los buenos tiempos, pero en los últimos años la deuda solo incrementa independientemente del comportamiento de la economía. Fue después de la crisis financiera de 2008, durante el gobierno de Obama, que la deuda de Estados Unidos creció considerablemente, pues se gastaron cientos de miles de millones de dólares para reactivar la economía y rescatar a los bancos. La deuda como porcentaje del PIB pasó del 60% en 2008 a más del 100% en 2013, y recientemente llegó a estar en el 135% del PIB. Algunos pronósticos aseguran que la tendencia seguirá y la deuda alcanzará en 2050 el 195% del PIB. Estados Unidos tiene una de las deudas más altas del mundo en proporción al tamaño de la economía. Por eso no es extraño la discusión que se presentó en octubre de 2021 para que el Congreso elevara de nuevo el techo de la deuda, pero los republicanos no estuvieron de acuerdo. Finalmente, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto para elevar el techo de la deuda, pero solo hasta diciembre de 2021. Quiere decir que si el Congreso se niega a subir en ese mes este límite, Estados Unidos entraría en default o incumplimiento de pagos como pasó en Grecia o Argentina, por ejemplo. Es decir, que el gobierno federal entraría en bancarrota. Ahora, la otra pregunta es si realmente el gobierno de Estados Unidos podría ir a la quiebra. Inicialmente Estados Unidos no tendría que preocuparse de dónde puede obtener dinero para pagar sus deudas porque están denominadas en dólares estadounidenses. O sea que Estados Unidos nunca podría quebrar porque puede producir dólares para pagar sus deudas en dólares. Si una persona debe $1.000.000 pero hipotéticamente esa persona puede fabricar dólares, pues sencillamente fabrica más dólares para pagar esa deuda. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Ahora bien, esto no quiere decir que no exista un límite económico o que no hayan consecuencias. Llegar a un punto en el que el exceso de dólares circulando en la economía generen inflación. El mejor ejemplo para comprobar esto es lo que está sucediendo en 2021.
El gobierno estadounidense emitió deuda por unos 6 billones de dólares los últimos 2 años y el Banco Central imprimió dólares para comprarle gran parte de esa deuda. Un porcentaje de esos miles de millones de dólares se destinaron a las cuentas de los estadounidenses, y como era de esperarse, la demanda por bienes y servicios aumentó considerablemente, pero la producción de bienes y servicios no tanto, lo cual generó un aumento en la tasa de inflación que no se veía desde hace 30 años. Entonces Estados Unidos puede seguir imprimiendo dólares para pagar sus deudas, pero el límite es la inflación que generan esos dólares creados de la nada. En la actualidad a Estados Unidos le sale muy barato endeudarse, incluso a tasas del 0%. Esto debido a que hay una alta demanda por sus bonos de deuda. En otras palabras, como sus bonos son tan apetecidos en el mercado, estos no tienen que ofrecer altos rendimientos a los inversionistas. Pero la principal razón de que sea tan barato endeudarse es porque gran parte de la demanda por esos bonos proviene de la Reserva Federal, de su Banco Central, el cual imprime dinero para comprar esos bonos de deuda del gobierno estadounidense. Pero esos billones de dólares inyectados en la economía están generando inflación, y ese es el límite de todo este mecanismo de financiación del gobierno estadounidense, porque tarde o temprano la Reserva Federal tendrá que renunciar a imprimir dinero y dejar de comprar más deuda del gobierno, o tendrá que vender los bonos que compró para retirar dinero de la economía. En cualquiera de los dos casos, los intereses que deberá pagar el gobierno para endeudarse aumentarán, debido a que la demanda por sus bonos disminuirá, y como ya no serán tan apetecidos tendrán que ofrecer mayores rendimientos, por lo tanto será más costoso endeudarse para el gobierno. Y en este caso sí se podría hablar de un posible incumplimiento o una quiebra del gobierno estadounidense, porque ya no se trataría de un endeudamiento al 0%, sino al 2, al 3 o al 4% o más. En este caso el gobierno ya tendría que destinar buena parte de su presupuesto solo a pagar intereses de la deuda. Pensemos que un 1% adicional sobre una deuda de 28 billones de dólares se traduciría en 280.000 millones de dólares, y los ingresos anuales del gobierno federal son aproximadamente unos 3.4 billones de dólares. Además, los tenedores de bonos, al ver que la Reserva Federal ya no está comprando bonos de deuda del gobierno estadounidense, seguirán el mismo camino y comenzarán a vender los bonos en su posesión, lo cual aumentará los intereses que brindan estos bonos, porque como lo mencionamos, a menor demanda, mayores rendimientos tendrán que ofrecer estos bonos a los inversionistas. De manera que si esto sucede, se volverá insostenible para el gobierno de Estados Unidos pagar sus obligaciones. En resumen y en palabras más sencillas, el enorme endeudamiento del gobierno estadounidense ha sido posible gracias al respaldo de su Banco Central al comprar su deuda. Pero en el momento en que la inflación se salga de control, el Banco Central tendrá que dejar de imprimir dinero que destina a comprar esa deuda emitida por el gobierno. Cuando eso pase, al gobierno le saldrá mucho más costoso endeudarse, y ahí estaríamos hablando de un posible incumplimiento de pagos del gobierno federal. La otra opción es que ignoren la inflación y sigan con ese mecanismo de financiación. Hasta aquí este video y muchas gracias por llegar al final.